Un saludo, hermanos, como lo prometido es deuda. Hoy vamos a comenzar los estudios, las charlas que íbamos a tener acerca del método PRO, pero ya desde un punto de vista un poquito más avanzado. Y como están viendo en pantalla, hoy vamos a comenzar con este tema: cómo encontrar el punto en la narrativa. Cómo encontrar el punto en la narrativa. Quiero recordarles, si está viendo el canal por primera vez, para que lo puedas saber, nuestro método de estudio se compone de 3 pasos que nosotros representamos con la sigla, con el acróstico PRO. Con la P nos referimos al punto del pasaje, aquello de lo que trata el texto, solamente de qué habla el pasaje. Con la R nos referimos a la razón, aquello para lo cual fue escrito. Y con la orden nos referimos a aquello que debemos hacer con el texto. Por supuesto, el PRO, cuando nosotros lo enseñamos de una manera sencilla, porque la idea de este método es que pueda ser asequible para todas las personas. Sin embargo, entendemos que es un momento oportuno para pensar en cómo podemos avanzar un poquito más, y que aquellos que quieren estudiar y profundizar en el estudio de las escrituras puedan tener un poquito más de herramientas para poder escarbar mucho más en el texto. Por eso estamos haciendo estos videos, y hoy entonces vamos a estar enfocándonos solamente en el punto. No vamos a avanzar, no vamos a ir a la razón, no vamos a ir al orden. Vamos a estar viendo cómo encontrar el punto en un texto narrativo, vamos a estar viendo cómo encontrar el punto en un texto poético, y vamos a ver cómo encontrar el punto en un texto de discurso, en las cartas, las epístolas y demás. Bien, vamos a ver entonces cómo encontrar el punto en la narrativa. Y primero que nada, definamos qué cosa es un texto narrativo. Aquí tenemos a David lanzándole una pedrada en la cabeza a Goliat. Bueno, eso fue lo que intentamos. Un texto narrativo entonces podemos definirlo como un relato. El texto narrativo es un relato que cuenta eventos históricos o experiencias vividas por personajes, acciones y con un propósito teológico. Y eso es muy importante, porque los relatos en la Biblia no son solamente para narrarnos algo que ocurrió, sino que tienen un significado, tienen un propósito teológico, que es lo que nosotros queremos entender. Queremos entender el relato, queremos entender la historia, pero queremos entender entonces cuál es la razón por la cual esa historia está ahí, para nosotros poder sacar enseñanzas para nuestra vida. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar viendo exactamente. Entonces, cuando hablamos de estudiar un texto narrativo, estas son las 5 preguntas, clave: ¿cuándo y dónde? ¿Qué y cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y qué? 5 preguntas que debes aprenderte. Yo te recomiendo que las anotes en un marcador, que las anotes detrás de tu Biblia, porque esas preguntas te van a acompañar cada vez que quieras estudiar una historia dentro de la Biblia. Básicamente, estas 3 primeras preguntas son las que nos van a acompañar a encontrar el punto. Para el punto solamente vamos a enfocarnos en cuándo y dónde, en qué y cómo y en quién. Y estas 2 tienen que ver más con la razón y tienen que ver más con la orden del pasaje. Te las pongo acá porque quiero que las tengas siempre presentes cuando vas a estudiar un texto narrativo, pero solamente en este video nos vamos a enfocar en estas 3 primeras. ¿De qué tratan cuándo y dónde? Cuándo y dónde tratan de contexto. Cuando nosotros estamos en una historia, queremos saber el contexto de la historia, queremos saber dónde se desenvuelve esa historia, dónde se desarrolla, en qué lugar dentro de la historia más grande de la Biblia se encuentra ese relato. Todo eso tiene que ver con el contexto en el cual se desenvuelve la historia, en el lugar. Todo eso es muy importante, y nosotros queremos saber dónde y cuándo ocurre ese evento. Nosotros vamos a encontrar las respuestas al contexto en los pasajes que están antes y después. Pasajes antes y después del texto que estamos estudiando. Estás estudiando una historia y tú vas a querer un poquito más adelante de la historia, vas a querer un poquito más detrás de la historia,
y vas a buscar elementos dentro de la misma historia que estás estudiando que te ayuden a ver dónde se está desarrollando ese evento y cuándo se está desarrollando. También nosotros necesitamos irnos un poco más amplio dentro de la escritura, ver esa historia que nosotros estamos estudiando, dónde está dentro de qué contexto histórico se encuentra. Queremos buscar, queremos saber si se encuentra, por ejemplo, antes de la promesa que Dios le dio a Abraham, después, si fue después de la salida de Egipto, si es antes de la salida de Egipto. Todos esos detalles son muy importantes, y algo que te puede ayudar es tomar una Biblia de estudio. Yo te recomiendo que tengas buenas herramientas de estudio, y cuando estés estudiando una historia, pues antes de sumergirte en la historia puedas ir a la primera página del libro que estás estudiando y poder comprender bien dónde está ubicado ese libro, qué contexto histórico. Todas esas cosas te van a ayudar a responder el cuándo y el dónde. ¿Qué y cómo? ¿Qué y cómo? ¿Qué y cómo tiene que ver con la trama de la historia? ¿Ok? Toda historia tiene una trama, tiene un evento, algo que se está relatando, un acontecimiento. Y nosotros necesitamos entender cómo ocurren los eventos que están ocurriendo dentro de esa historia. Tratar de poder, de alguna manera, ver toda la trayectoria de los acontecimientos dentro de la historia. Si yo te digo, mira, el viernes en la tarde estaba sentado en la casa y la temperatura estaba alta. Eso no es una trama, eso te estoy solamente informando de algo, pero no tenemos ahí realmente una trama. Pero si yo te digo, el viernes en la tarde estaba sentado en la casa, había mucho calor, de pronto la puerta sonó, me levanté, abrí la puerta y no vi a nadie. De pronto alguien llega corriendo y se lanza en el suelo y pide ayuda, por favor ayúdenme. Ya ahí las cosas están cambiando. Hay una trama, hay un evento que se está narrando que tiene diferentes elementos. Eso ocurre en todas las historias de la Biblia, en la mayoría de las historias de la Biblia, y yo tengo que descubrir esa trama. Generalmente la trama se divide en varios momentos. Diferentes autores lo ven de diferentes maneras, pero siempre, generalmente hay como una especie de introducción, que esa introducción muchas veces nos muestra el contexto en el cual se está desarrollando, nos ubica en el tiempo y lugar de esa narrativa. Después, generalmente se genera una especie de conflicto, de problema, ¿ok? Luego nosotros tenemos el proceso para tratar ese conflicto. Mira, vamos ubicándolo. Tenemos la introducción, nos ponen en el contexto, después comienza una especie de conflicto, de asunto, de problema que se está tratando dentro de la narrativa. Después vemos todo el proceso para lidiar con ese asunto. Después tenemos lo que vendría siendo el clímax, que es un punto importante dentro de ese conflicto, donde generalmente está la lección central de esa historia. Y después tenemos un desenlace. ¿Ok? Básicamente esa es la trama. No tienes que hacerlo exactamente así. No tienes que necesariamente encontrar todos esos elementos. Lo importante es que puedas identificar cómo está fluyendo la historia. Que puedas identificar, cuál es ubicarme en la historia, ubicarme en qué es lo que está pasando dentro de la historia, cuál es el problema que se está tratando, poder determinar cómo se está lidiando con ese problema, poder determinar cuál es el punto más alto dentro de ese problema donde se precisa ya una solución, porque de lo contrario no se puede seguir avanzando, cómo termina todo el asunto, cómo se resuelve todo ese problema. Todo eso tiene que ver con qué y cómo, la trama dentro de la historia.
¿Y quién? ¿Con qué tiene que ver? Con los personajes. Toda historia tiene personajes. Tiene un personaje central, tiene personajes secundarios, tiene otros personajes. Entonces, cuando estás estudiando una historia, cuando estás estudiando una narrativa, para poder observar bien los detalles de esa narrativa, necesitas preguntarte estas cosas. Necesitas preguntarte cuándo y dónde, necesitas preguntarte qué y cómo, y necesitas preguntarte quién. Recuerda que estas últimas preguntas son importantes, pero no las vamos a tratar ahora en el punto. Ahora, para el punto nos basta con saber cuándo y cómo ocurre, cuándo y dónde ocurre, qué es lo que ocurre y cómo es que ocurre, y quiénes son los que están involucrados, y poder examinar todos estos detalles. Y cuantas más preguntas yo pueda hacer para poder desentrañar estos detalles, pues mucho más voy a aprender y más efectivo voy a ser a la hora de poder determinar cuál es el punto del pasaje, de qué trata ese pasaje. Y vamos a poner en práctica, o vamos a intentar ver un ejemplo. Vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 17, una historia súper conocida. Generalmente siempre lo usamos de ejemplo porque es un buen ejemplo para aprender mucho acerca del estudio de un pasaje. Primera de Samuel capítulo 17 es la conocida historia de David y Goliat. Y vamos a vuelo de pájaro, no vamos a entrar a profundidad en el texto, eso te lo dejo a ti, pero vamos a ver cómo funcionan estas preguntas en el estudio de un pasaje. Vamos a preguntarnos cuándo y dónde. Si nosotros nos preguntamos cuándo y dónde en Primera de Samuel 17, nos vamos a dar cuenta que los versículos 1 al 3 nos ayudan a ver cuándo y dónde. Si vamos a los versículos 1 al 3, dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. Nos está diciendo dónde, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces dice, en Efes Damín también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Nos está poniendo en contexto. Hay una batalla a punto de desatarse. Hay dos ejércitos. Por un lado está el pueblo de Israel, por otro lado está el pueblo filisteo. Están uno frente al otro. Nos está ubicando en el contexto, ¿verdad? Esos detalles son importantes. Yo necesito ver dónde se está ubicando, qué es lo que está pasando ahí, ver ese contexto. Después, por supuesto, usted puede investigar un poquito más, recordar también, si extendemos un poquito más el contexto, que Primera de Samuel, o esta narrativa, está en el contexto de una narración un poco mayor, donde está describiéndonos eventos que tienen que ver con la vida de David. Que David no era una persona cualquiera, es el hombre, él es el ungido del Señor, aquel que el Señor eligió para reinar sobre su pueblo. Esos detalles ya a mí desde un primer momento me están diciendo que yo tengo que tener mucho cuidado con las enseñanzas que yo saque de esta narrativa, porque yo no soy David, yo no soy esa persona que Dios escogió para liderar o guiar a su pueblo. Entonces ya yo desde un primer instante, solamente preguntándome cuándo y dónde, y viéndolo un poquito más extenso, viéndolo a la luz de toda la historia, viendo que ya esta narrativa está en el contexto de un pueblo que ya pasó por Egipto, ya fue liberado de Egipto, ya está en la tierra prometida. Todos esos detalles yo tengo que verlos y responder a ese cuándo y dónde. ¿Ok? De eso trata. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer cuando estamos en una narrativa. Y yo te animo a que después que tú veas este video, tú te sientes con calma con Primera de Samuel 17 y comiences en una hoja a responder estas preguntas, y que tomes después algunos otros pasajes, algunas historias quizás un poco más sencillas, para que vayas tomando la práctica y que vayas viendo y haciéndote siempre la pregunta: ¿cuándo y dónde ocurrió esto? Porque eso es importante. ¿Cuándo y dónde? ¿Qué y cómo? La trama, entonces,
de esta historia, la trama. No tenemos todo el tiempo para desentrañar todo porque es un pasaje bien largo, pero yo te voy a ayudar a ver un poquito la trama. Ya vimos que los versículos 1 y 3 nos ponen a nosotros en el contexto. Nos ubican en lo que está pasando. Luego, los versículos 4 al 11 nos describen el problema. ¿Cuál es el problema en esta historia? Que está este gigante que está retando al pueblo de Israel, que nadie se atreve a salir de frente, que el rey Saúl en ese momento no tiene el valor para salir al frente, que los soldados no tienen el valor para salir al frente, y esto es un gran problema. El nombre de Dios está quedando en ridículo, el pueblo de Israel está quedando en ridículo. Ese es un gran problema. Después viene lo que vendría siendo el proceso desde el versículo 12 hasta el versículo 40. El proceso para tratar con ese conflicto. Usted sabe toda la historia, cómo llega David, y David pregunta quién es aquel hombre y qué se va a hacer con el que lo venza, y él dice que lo va a vencer. Todo eso que usted conoce en la historia, usted tiene que buscarlo y examinarlo por usted mismo. Después en los versículos 41 al 47 tenemos el clima. El clima de esta historia. Y yo lo quiero leer aquí porque quiero que noten por qué es el clima y por qué es importante. Miren lo que dice los versículos 41 al 47. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Escucha bien. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Por qué estos versículos son el clímax? Porque estos versículos nos ayudan a entender qué es lo que está realmente pasando en la historia y cómo lo que ocurre en la historia, cuál va a ser la enseñanza. David nos deja ver que el problema de este pueblo, el problema de este gigante no es contra ellos, es contra Dios. Está desafiando a Dios. Y David le está diciendo: yo te voy a vencer, no te voy a vencer yo, va a ser en el nombre de Dios. Dios es realmente quien va a vencer. Y cuando eso ocurra, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a saber que hay Dios en Israel, van a reconocer que Israel tiene un Dios que pelea por ellos, y el pueblo de Dios va a conocer que Dios no los salva por medios humanos, no los salva por la espada, no los salva por la fuerza. Él es el que los libera. No necesitan ser poderosos para ser liberados, porque Dios pelea por ellos. Luego lo que tenemos después es el desenlace de la historia en los versículos siguientes. Y lo que pasa en el desenlace, que en el desenlace ya vemos cómo queda la historia después de que este problema pasó por ese proceso, llegó a ese clima donde ya todo esto quedó resuelto, y tenemos entonces cómo queda la historia. Puede ser un poco más simple que eso, no tienes necesariamente que seguir todos estos pasos, pero si eres capaz de ver el contexto, si eres capaz de ver el problema y dentro de ese problema cómo se trata, cómo se lidia con ese problema, y luego ver el desenlace, pues eso es otra manera simple en que puedes analizar una historia. Lo importante es que
puedas desentrañarlo, lo importante es que puedas dedicarle tiempo, puedas intentar responder a estas preguntas, intentar ver cómo los personajes dentro de la historia lidian con el problema y muchas veces preguntarte cómo ellos mismos nos ayudan a entender cuál es la enseñanza dentro de ese problema que se está tratando, dentro de esa narrativa, cuáles son las conclusiones a las que ellos llegan, cuál es la conclusión de que nos hacen o nos muestran a nosotros los que estamos estudiando. Entonces, eso es el qué y el cómo, eso es la trama. Si has seguido el proceso hasta aquí, ya debes tener un poco de información. Estás estudiando un texto y ya tienes información, ya has podido ver unas cuantas cosas dentro del pasaje. Ahora tienes que preguntarte quién. Y quién tiene que ver con los personajes. En toda historia hay un personaje principal. Podrías llamarle protagonista si quieres. Hay personajes secundarios que son importantes dentro de la historia. Y hay otros personajes. Estos dos son muy importantes dentro de la historia, el principal y el secundario. Nosotros debemos analizar esos personajes. En esta historia es muy sencilla. Obviamente el personaje principal, ¿quién es? David. David es el personaje principal dentro de la historia. Entonces yo quiero aprender todo lo que pueda de ese personaje principal. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué nos dicen en la historia sobre él? ¿Cómo se describe? ¿Cómo sus enemigos lo describen? Porque a veces los propios enemigos y los propios antagonistas, los propios personajes secundarios nos dan pistas para entender a ese personaje. ¿Dónde está la confianza de ese personaje? Todo eso yo necesito saberlo. Secundarios aquí, por supuesto, tenemos a Goliat. Y tenemos primero a Saúl, que aunque quizás no es el personaje más crucial aquí en cuanto a personaje secundario, pero sí es un personaje secundario importante dentro de la historia, porque este es el hombre que no está haciendo lo que está llamado a ser como rey. Entonces tenemos a este gigante Goliat, que es el que se opone, que es el que está yendo en contra del pueblo de Dios. Y yo necesito también aprender de estos personajes. Y otros personajes generalmente no aportan tanta información. Es bueno conocerlos, es bueno describirlos, saber quiénes son, pero no son el punto principal en cuanto a la historia. A nosotros nos interesa saber mucho aquí cómo el narrador describe a los protagonistas, qué es lo que ellos nos dicen de sus motivaciones y la de los secundarios, ver qué dicen, porque muchas veces nosotros vamos a sacar esas conclusiones de la palabra de los mismos personajes. Y necesitamos hablar finalmente del personaje principal. De toda la Biblia, que es Dios. En toda historia tiene el personaje principal desde el punto de vista humano dentro de la historia, esos secundarios y demás, y otros personajes. Pero Dios es el personaje principal de toda la Biblia. Y ningún estudio de ningún texto narrativo está completo si yo no soy capaz de profundizar en qué me revela el pasaje acerca de Dios, qué me muestra de su carácter, qué me muestra de lo que Él está obrando, de lo que Él está haciendo, de por qué lo está haciendo, qué está permitiendo, qué está mostrándonos. Y obviamente en esta historia lo que nos está mostrando acerca de Dios, como vimos ahorita, por las propias palabras de David, es que Dios es el que está obrando, es el que libera a su pueblo, es el que salva a su pueblo. Eso es muy importante. Fíjate que ya hasta este punto nosotros podemos entender que como mínimo hay muchas enseñanzas que se pueden sacar de este pasaje que no son propiamente las enseñanzas que el pasaje nos da. Este es un pasaje para mostrarnos a un Dios que pelea por su pueblo, a un Dios que le importa a su pueblo, a un Dios en el cual nosotros podemos confiar y descansar, y no tanto en cómo debemos nosotros parecernos a David y con cuánto valor debemos pelear las batallas de la vida y cómo nos enfrentamos a los gigantes que nos atacan. No se trata de eso. La enseñanza de la historia es clara, nos apunta a quién es el que pelea por su pueblo, nos apunta quién es el que está siendo desafiado y cómo ese Dios nos hace ver
que Él está por los suyos. Y eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo, ¿ok? Luego, bueno, tenemos por qué y qué, que como habíamos dicho no lo vamos a estar tratando en esta lección porque solamente nos interesa hasta aquí. Con esto, mis hermanos, solamente con esta información, nosotros estamos en condiciones ahora de poder desarrollar lo que viene siendo el punto del pasaje. Y recuerden que el punto del pasaje no es otra cosa que una declaración breve de lo que trata el pasaje. Y yo no quiero aquí imponerles lo que creo es el punto del pasaje, pero que les animo que en este punto, luego de ver este video y de reunir toda esta información, tú puedas hacerte esta pregunta: ¿cuál es el punto? Y que puedas responder con una oración breve. ¿Cuál es el punto de este pasaje? ¿Ok? Y puede ser que las respuestas giren en torno a algo como esto. Dios pelea por su pueblo. Pero que eso es muy pequeño, eso es muy simple. Sí, de eso trata el punto. De encontrar dentro de una narrativa, dentro de una historia, ¿cuál es el punto? ¿De qué habla? Por supuesto, aquí no hemos pensado todavía en cómo eso nos afecta o cuál es la enseñanza para nuestra vida hoy. Ya a eso llegaremos, pero yo quiero encontrar cuál es el punto. Quizás tú puedas escribirlo de una manera un poco más amplia. Quizás tu conclusión sea algo como David vence a Goliat demostrando así que Dios pelea por su pueblo. Por ejemplo, David en el nombre de Dios vence al gigante Goliat, demostrando que Dios pelea por su pueblo, o que hay Dios en Israel, si quieres usar más el lenguaje del texto. Pero esa es la idea. Una vez que tú puedes estudiar un texto, una vez que tú puedes dedicarle tiempo, estás en mejores condiciones de poder determinar cuál es el punto de esa historia. Es un video breve, pero espero que te haya podido ayudar a entender un poquito más. Si tienes más preguntas, si tienes dudas en cómo poner en práctica este primer paso del estudio, ahora un poquito más avanzado, no tengas temor de ponerlo en los comentarios. No tengas temor de entrar en nuestro grupo de WhatsApp, hacer preguntas. No tengas temor quizás de sugerirnos algún pasaje que te gustaría que pudiésemos estudiar y que pudiésemos subir algún video donde podamos ponerte de una manera mucho más práctica cómo nosotros vemos todos estos elementos en otros pasajes de la Escritura. Porque por supuesto, Primera de Samuel es un texto sencillo y fácil de estudiar. Hay otros que no son tan fáciles. Y no siempre vamos a tener la certeza de estar, no vamos a ser tan arrogantes de pensar que sí, siempre podemos ser muy certeros en encontrar el punto del pasaje. Pero la idea es que hagamos el trabajo, la idea es que dediquemos tiempo. Y siempre, créeme, vamos a salir enriquecidos. No se trata tanto de responder a la pregunta más correcta. Yo encontré el punto ideal. Hice el mejor trabajo y logré dar con el punto 100% del pasaje. No siempre vamos a tener esa facilidad, no siempre vamos a tener esa habilidad, pero el hecho de preguntarnos todas estas cosas va a enriquecer nuestra vida, va a enriquecer nuestro entendimiento de las Escrituras, nos va a acercar mucho más al corazón de Dios a través de su palabra. Vamos a crecer como hombres y mujeres de Dios que conocen las Escrituras y que viven a la luz de las Escrituras. Yo me despido con un abrazo bien grandote y deseándote que Dios te bendiga y que el amor por la palabra de Dios pueda crecer en tu corazón y que Dios pueda sembrar en ti un anhelo, un hambre por las Escrituras y que tú puedas ser un hombre o una mujer de Dios que ama y se deleita en la palabra de Dios. Dios me los bendiga mucho.